Buenas tardes, ¿se escucha a esta altura el micrófono? ¿Y así se escucha? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar presentes en este encuentro. Muchas gracias a Miguel, a la Asociación Somos Uno por organizarlo, por tomarse la molestia y la ocupación que conlleva organizar un encuentro como este. Muchas gracias también a los amigos de Málaga, a Tony, a la que acabo de saludar y que debido a ella organizamos el primer encuentro aquí en Málaga hace ya de eso algún tiempo, que es el Museo del Patrimonio Municipal del Ayuntamiento. Y en definitiva, muchas gracias a todos por hacer posible que estemos aquí juntos y por supuesto a la Universidad de Málaga, que de una forma generosa y altruista pues, nos ha cedido este salón de actos espléndido para que de una forma cómoda estemos aquí más de medio millar de personas. Para mí es una fecha importante por distintos motivos, este 13 de septiembre. En primer lugar, quiero enlazar desde aquí a amigos y amigas que están en este momento en el sur de Inglaterra, en Ávalo, llevando a cabo una labor de conexión, una labor de contacto, capitaneado y encabezado por mi amiga María. Para ellos el día 13 de septiembre es un día importante de conexión, de expansión de la energía femenina, y desde aquí vamos a estar en directa conexión con ellos. Y también, en menor medida, es para mí importante esta fecha porque llevo ya un tiempo callado y tenía ganas de hablar, ¿verdad? En cuanto a que, por la mayoría de vosotros y de vosotras, las fechas festivales son fechas de descanso y casi retomado. Y han sido semanas de tranquilidad, semanas de asueto, y ahora con mucho gusto y mucho entusiasmo vuelvo a tener charlas, a tener encuentros, y este es el primero, detrás de esa semana vacacional y esa semana de verano. De corazón a corazón, vamos a compartir algo que para la mente es mucho tiempo, para la mente, siendo las 6 de la tarde, de aquí a las 9 de la noche, pues es mucho tiempo. No obstante, vamos a vivir una experiencia que está fuera del tiempo, con lo que para vosotros y vosotras y para mí, estas 3 horas, que repito, para la mente es mucho tiempo, va a ser prácticamente nada. Va a transcurrir de una forma fugaz, aunque de una forma también intensa. Y os pido que en la mayoría de lo posible, en la medida que vuestro corazón así lo vaya sintiendo, no estéis tan pendientes de mis palabras, sino, o de la información, mejor dicho, que mis palabras lanzan, sino de la vibración de mis palabras. No tanto de la información como de la vibración, porque ahí es donde realmente estamos conectados. A lo largo de este encuentro repetiré con insistencia lo que había escuchado decir en muchos otros eventos. Nadie es maestro, nadie es guía, eso se ha acabado. Ha formado parte de nuestra experiencia evolutiva en esta vida física, en la cadena de vidas físicas y reencarnaciones, la nuestra, la de la humanidad, pero eso se ha acabado. Hemos llegado ya a un momento en donde lo único que hacemos entre todos es recordar lo que somos. Se acabó. Y cada uno lo está recordando en función de su proceso conciencial y evolutivo y a su forma, a su manera, que diría Frank Sinatra. Cada uno está recordando lo que somos a su manera. Y creo que es importante que recordando cada uno lo que somos por su propio camino, por su propio modo, lo pongamos en común, lo compartamos. Y yo me invito a compartir esta tarde con nosotras y con vosotros, me invito a compartir aquella parte del recuerdo de lo que somos y es que yo estoy sintiendo. Y la está sintiéndolo yo, lo estamos sintiendo. Pero desde luego sin ningún tipo de connotación que tenga que ver con la maestría, ni con lo de guía, ni nada para ello. La conciencia es una, todos somos uno, como dice muy bien el nombre de la asociación que organiza fundamentalmente este encuentro, y en ese sentimiento de unicidad nos vamos a encontrar en la tarde de hoy. Es también, creo, importante, significativo, recordar en ese proceso de recuerdo, en estos momentos de arranque de la charla, que siendo todo uno, siendo todo unicidad,
La unidad, sin embargo, se expresa y se manifiesta en la diversidad. Esa es la grandeza de la unidad que somos, que eso es una unidad que es conciencia pura y es amor, amor puro. Y precisamente al ser conciencia pura, al ser amor puro, no se expresa ni se manifiesta en la uniformidad, sino que se expresa y se manifiesta en la diversidad. Esa diversidad tiene como fundamento el libre albedrío. Y el libre albedrío es un fruto directo del amor. De ahí que el respeto tiene que ser máximo a los procesos concienciales y evolutivos de todos y de todas. No los hay ni mejores ni peores, ni malditos ni más tontos. Cada ser humano forma parte, es la unicidad. Y eso sí, esa unicidad se expresa en una diversidad que se basa en el amor, que se basa en el libre albedrío y que tiene como consecuencia que cada uno lo contemplemos como algo individual, aunque realmente no lo sepamos, y en esta percepción de individualidad desplegamos nuestras experiencias no en la uniformidad, sino en la más absoluta diversidad. Y entender, por tanto, que lo que está viviendo aquella persona lo estoy viviendo yo, dentro de la unidad, pero que la unidad es tan maravillosa que la diversidad está presente y hace que haya esa sensación de fragmentación, esa sensación de que aquello está viviendo, pero no lo estoy viviendo yo. Pero realmente no es así. Lo estamos viviendo todos. Lo estamos viviendo todos a la vez dentro de esa maravillosa unidad que, repito, es conciencia pura y es amor puro. Y también en estos momentos de arranque quiero utilizar un término que nos ha venido básicamente de las corrientes espirituales orientales, pero que ha calado en Occidente, ha calado entre nosotros. Me refiero al término iluminación. Iluminación. Hoy vamos a compartir sobre la iluminación. Y de antemano quiero compartir con vosotros dos cosas con relación a la iluminación. En primer lugar, que la iluminación tiene como fundamento, consiste básicamente en darse cuenta de la innecesariedad de la iluminación. Esa es la única definición posible de la iluminación, el darse cuenta de la innecesariedad de la iluminación. Innecesariedad, ¿por qué? Porque ya estamos iluminados. La iluminación no hay que buscarla. La iluminación no se encuentra en ningún sitio al que tengamos que ir. La iluminación es lo que somos. Somos luz. Somos seres infinitos, eternos y ilimitables. Lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta. Ya está. No hay que ir a ninguna universidad a conseguir ningún título. No hay que ir a ningún sitio a hacer no sé qué. De hecho, no hay que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta. Ya está. Es como si estuviéramos buscando la nariz. Y buscando la nariz, nos fuéramos por ahí. ¿Dónde está mi nariz? ¿Dónde puedo encontrar la nariz? La nariz está exactamente delante tuya. Está en ti, eres tú. Lo único que tienes que hacer es percibirla, darte cuenta de que está aquí. Ya está. Es que no lo veo. No lo ves con tus sentidos físicos, corpóreos, mentales, pero está en ti. Y la iluminación somos nosotros. No hay que esforzarse, no hay que trabajar por ella. De hecho, cuanto más nos esforcemos, más trabajamos por conseguirla, más nos alejamos. Porque nos alejamos de lo que somos. Buscamos cosas fuera. Y no hay que buscar nada fuera. Lo único que tenemos que darnos cuenta de lo que ya somos. Y muchas veces nos sucede, primero, que buscando cosas fuera, nos ponemos capas, nos ponemos disfraces, nos llenamos de laces y de cargas. Y esos laces, esas cargas, esos disfraces, esas capas, como si fuéramos cebollas, nos impiden percatarnos de lo que somos. Y ahí precisamente está la iluminación. No obstante, también me gusta compartir que en la vida cotidiana, en la vida práctica, en el día a día, esa iluminación, que es innecesaria de buscar porque ya lo somos, esa iluminación tiene una plasmación. La mejor forma de ver
de percibir, de percatarse, de darse cuenta de que una persona, entre comillas, se ha descubierto a sí misma, se ha dado cuenta de que ya está iluminada, se ha dado cuenta de su luz, se ha dado cuenta de su divinidad, la mejor manera es ver a su vez cómo esa persona ve la vida, cómo esa persona interrelaciona con la vida, cómo esa persona, como vosotros, como yo, conectamos con la vida. Pero con la vida cotidiana, con la vida diaria, con cada instante, con cada momento de cada día. Y aquella persona que, entre comillas, se ha iluminado porque ni más ni menos se ha dado cuenta de lo que es, esa conexión, esa interacción con la vida, la lleva a cabo a través de algo tan simple, algo tan elemental, pero que para la mente es tan complicado como la no queja. La no queja. Vivir sin quejas. Esa es la única plasmación posible en la vida cotidiana de la iluminación. Vivir sin quejas. Darse cuenta de que no hay ningún mundo mejor posible que el que ya tenemos. Darse cuenta de que la vida, la nuestra, bajo ningún concepto puede ser mejor de lo que ya es. Vivir sin quejas ante nada, sin quejas por nada. Esa actitud y esa experiencia, esa práctica cotidiana de vivir sin quejas, conlleva inexorablemente una enorme confianza en la vida. El vivir sin quejas puede ser un acto intelectual. Oye, me he enterado de que la iluminación se plasma en vivir sin quejas. Venga, pues ya no me voy a quejar por nada. Pero claro, es que no quejarse por nada puede ser simplemente un voluntarismo mental. Para que vivir sin quejas sea una realidad y una práctica no intelectual, sino real, ese vivir sin quejas tiene que basarse en la confianza. Confiar absolutamente en la vida. Confiar en que la vida es amorosa. Confiar en que la vida siempre nos abraza. Confiar en que cualquier cosa que ocurra, cualquier cosa que pase, cualquier cosa o circunstancia que acontezca en nuestra vida, que venga en nuestra vida, aunque a nuestra mente le cueste trabajo entenderlo, la estamos creando nosotros mismos. La estamos generando nosotros mismos. La estamos provocando nosotros mismos. La estamos atrayendo nosotros mismos. Y lo estamos haciendo solo y exclusivamente para impulsar nuestro proceso conciencial y evolutivo. Para impulsar el recuerdo de lo que somos. Punto y final. Ya está. Y aquí, de hecho, podríamos terminar este encuentro. Porque no hay mucho más que decir. Confiar en la vida. Y el percatarnos, en darnos cuenta de que todo lo que acontece en mi vida y en la vuestra, lo estamos creando cada uno de nosotros. Y tiene su porqué y su para qué, ineludiblemente, irreversiblemente, en clave del desarrollo de nuestro proceso conciencial y evolutivo, para impulsar el recuerdo de lo que somos. Y por tanto, una enorme confianza en la vida. La vida no es un francotirador que nos esté esperando en cualquier esquina para darnos un tiro, no sabemos dónde. La vida no es lo que hemos imaginado desde la mente. Algo hostil, algo que tiene ratos agradables, pero que tiene también ratos desagradables. Algo que cuando mejor estamos nos sorprende con una mala noticia. Eso no es la vida. Esa es la interpretación mental de la vida. Eso es como vemos la vida cuando la queremos ver a través de la mente. Pero la vida no puede ser vista a través de la mente. La vida tiene que ser vivida. Vivida desde el corazón. Vivida desde la sensibilidad. Vivida desde la empatía. Vivida desde clave, que no tiene nada que ver con la mente. Y cuando se vive la vida así, vamos a hablar de ello, dejando a la mente a un lado. Es más, permitiendo que la mente nos abandone, vamos a hablar de ello. Cuando se vive la vida así, es cuando nos damos cuenta de que la vida es el milagro, de que no hay milagros, sino que la vida es el milagro.
y que la vida merece toda la confianza, toda, y que la vida, la de cada uno, la estamos creando permanentemente nosotros en el impulso de nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y esa confianza provoca aceptación, una aceptación no intelectual, una aceptación profunda de todo lo que acontece en nuestra vida, de todo, de aquello que nuestra mente llama algo bueno y aquello que nuestra mente llama algo malo, de la salud y de la enfermedad, del acompañamiento y de la soledad, todo se acepta. Y todo se acepta porque hay una enorme confianza y sabemos que si eso está ocurriendo en nuestra vida, lo estamos creando, generando, provocando y atrayendo nosotros para recordar lo que somos, para recordar nuestra divinidad, para conectar con la luz y para darnos cuenta de que ya estamos iluminados. La única razón por la que nos cuesta, entre comillas, tanto trabajo darnos cuenta de esto es porque utilizamos demasiado la mente. La mente es un maravilloso ordenador que tenemos en la cabeza. Es un ordenador prodigioso, pero sirve para lo que sirve. Yo me imagino que la inmensa mayoría de vosotras y de vosotros tiene un ordenador. Y es posible que ya no solamente un ordenador, sino toda la gama de utensilios, de tecnologías de nueva generación que están proliferando. Que si el iPad, que si el iPod, que si la tablet, multitud de instrumentos tecnológicos. Ahí está. Pueden dar un servicio, tienen utilidad. Pero de verdad, yo no me imagino a ninguno de vosotros y de vosotras sentando delante del ordenador o cogiendo la tablet entre las manos y preguntándole: ¿me enamoro o no me enamoro? ¿Esta persona es el amor de mi vida o esta persona no es el amor de mi vida? ¿Este trabajo me conviene o no me conviene? ¿Dejo a mi pareja o no la dejo? Ese tipo de cosas no se lo preguntamos a un utensilio tecnológico, no se lo preguntamos a un ordenador. Sería absurdo. Pues bien, la mente es un instrumento tecnológico de ultimísima generación que tenemos a nuestra disposición. Nos sirve para vivir el día a día, para saber dónde tenemos que ir, para coger el coche, para llegar a la cena con el amigo, para llegar al trabajo. Nos sirve para comunicarnos, nos sirve para hablar, nos sirve para escribir, nos sirve para programar cosas que tenemos en la agenda. Yo no estaría aquí en Málaga si tuviera una mente que, conjuntamente con la de Miguel y otros amigos, ha hecho posible este encuentro. La mente tiene multitud de funcionalidades. Nos ayuda a pensar, genera pensamientos, nos sirve para crear intelectualmente muchísimas prestaciones. Pero la mente sirve para eso, que siendo muy importante es solo eso. La mente nos sirve para ver la vida. La mente nos sirve para entender la vida. Y aquel ser humano que se empeñe en contemplar la vida, en verla y entenderla a través de la mente, está condenado al sufrimiento. Inexorablemente está condenado al sufrimiento. Por una razón enormemente elemental. La mente, como instrumento de ultimísima generación, tiene unas características operativas. Hablaremos de ellas durante esta tarde. Se comporta y funciona respondiendo a un determinado protocolo, a un determinado sistema operativo. Pues bien, en ese sistema operativo, la mente tiene una característica muy singular y que simplemente tenemos que darnos cuenta. Y esa característica singular es que ve todo torcido. La mente todo lo ve torcido. Cuando a la mente se le hacen preguntas sobre la vida, sobre el cómo ve la vida, cómo entiende la vida, esa pregunta no le corresponde responderla a la mente. Y no deberíamos hacérsela a la mente. Eso corresponde al corazón. Pero cuando se lo planteamos a la mente, que sepamos de antemano que la mente, su respuesta va a ser algo bajo. Porque para la mente siempre hay algo que va mal. Siempre hay algo que va mal. Forma parte de su sistema operativo. Y lo que de verdad es bastante estúpido
es, tomando conciencia de que la mente funciona así, seguir empeñados en preguntarle a la mente sobre la vida, porque la respuesta ya la tenemos por adelantado. Algo está mal, algo va mal, porque para la mente siempre hay algo que vaya mal. Mirad, aquí estamos más de medio millar de personas. Entre nosotros habrá gente, entre comillas, con más problemas. Y habrá gente, entre comillas, con menos problemas. Si tuviéramos tiempo y pudieran persona por persona ir pasando por este sillón y sentarse aquí, yo le pediría a cada uno que durante 5 minutos, en silencio, estuviera atento a lo que la mente va lanzando. Y la mente empieza a sacar problemas. A hacer la experiencia con vosotros mismos mañana por la mañana, domingo. Sentaros en silencio. Veréis cómo la mente trae a vuestra memoria un problema. Y es curioso porque aquel que tenga un problema muy gordo, yo qué sé, una enfermedad propia o una enfermedad grave de un ser querido, ese problema lo va a traer la mente a la cabeza. Pero aquellos y aquellas entre vosotros y vosotras que no tengan un problema gordo, la mente va a seguir trayendo un problema a la vida. Comparado con el del otro será un problema de un nivel muy bajo, pero la mente siempre va a encontrar un problema, siempre. Si esto lo vais haciendo con cierta frecuencia a lo largo de vuestra vida, es muy divertido, porque ese problema gordo, esos 2 problemas gordos, esos 3 problemas gordos que teníais, a lo mejor con el paso del tiempo, con la evolución desaparecen. Pero os quedáis en silencio y no importa, la mente va a seguir trayendo a vuestra cabeza un nuevo problema. Un problema que cuando tenéis 3 gordos no aparecía, pero que cuando los 3 gordos han desaparecido, aparece ese problema del 4.º nivel, de 5.º nivel, de 6.º nivel, de 8.º nivel, de 20.º nivel, da igual. La mente siempre va a enfocar problemas, porque para la mente, siempre que le preguntéis por la vida, la respuesta va a ser siempre la misma. Algo va mal. Porque la mente, la vida, la ve torcida. El ejemplo que me gusta poner es un vaso de cristal lleno de agua transparente y cristalina. Y una pajita de cristal que utilizamos para tomar refrescos. El vaso de cristal lleno de agua y la pajita. Metemos la pajita en el vaso de agua. ¿Cómo veis la pajita? Haced la prueba si no la habéis hecho alguna vez. Y es muy sencillo. Cuando en un vaso transparente con agua cristalina se introduce una paja, visualmente la paja se ve torcida. Se tuerce. Y tú puedes decir, qué curioso. Ha sido meter la pajita en el agua y se tuerce. Oye, pero la sacáis y la pajita no está torcida, está derecha. Qué raro. La volvéis a meter en el agua, en el vaso, y se vuelve a torcer. La volvéis a sacar y vuelve a estar derecha. La volvéis a introducir y se vuelve a torcer. La volvéis a sacar y vuelve a estar derecha. Es un efecto óptico, es un efecto visual. La pajita no está torcida. Dentro del agua no está torcida. Es simplemente un efecto visual. Pues bien, la mente en su funcionamiento provoca lo mismo. Hace que veamos la vida torcida. Hace que veamos las cosas torcidas, pero no es verdad. Simplemente no es verdad. No es verdad que algo en nuestra vida vaya mal. Eso es mentira. Todo en nuestra vida es exactamente como corresponde que sea. En función de nuestro estado de conciencia y en función de nuestro proceso conciencial y evolutivo. Todo acontece porque lo estamos creando, generando, provocando y atrayendo para impulsar nuestro recuerdo, el recuerdo de lo que somos, el despertar, como lo queráis llamar, el impulso de nuestro proceso conciencial y evolutivo. Vivir sin quejas, que es la transformación de la iluminación que ya somos. Vivir sin quejas, confianza en la vida, aceptación plena. Y a partir de ahí, lo único que se siente, lo único que se percibe es una enorme paz, mucha paz. Y esa paz es la que nos rodea. Y esa paz es la que somos.
Todo lo que está ocurriendo en nuestra vida, todo lo que está ocurriendo en la vida de los demás, todo lo que está ocurriendo en el mundo es perfecto. Todo es exactamente como tiene que ser. Todo se corresponde con procesos evolutivos y conscienciales profundos, potentísimos, tan profundos y tan potentes que nuestra mente jamás lo podrá percibir. Lo único que tenemos que hacer para percibirlo es dejar la mente a un lado y ver la vida y entender la vida desde el corazón. Y inunda la paz. Y vemos que la paz no hay que conseguirla, que no hay que luchar por la paz, que ya está aquí, porque todo es paz, porque todo es perfecto. Tan perfecto que ni siquiera se puede calificar de perfecto, porque llamar a algo perfecto supone reconocer que hay algo imperfecto, y es que no hay nada imperfecto, con lo cual la palabra perfección tampoco cabe utilizarla. Pero en fin, para entendernos coloquialmente, todo es exactamente como tiene que ser. Todo acontece exactamente como tiene que acontecer. Cada ser humano tiene un determinado estado de conciencia. El estado de conciencia es cómo vemos la vida, la nuestra y la de los demás. Es cómo vemos la muerte, cómo contemplamos ese momento que llamamos muerte. Es cómo sentimos, cómo percibimos la divinidad. Es cómo vemos el mundo, es cómo vemos las cosas. Todo eso es el estado de conciencia. Todo eso engloba, constituye y configura el estado de conciencia. Pues bien, ese estado de conciencia tiene varias características. La primera, que cada uno tiene el suyo. 7.300 millones de seres humanos, 7.300 millones de estados de conciencia. No hay dos personas con el mismo estado de conciencia, no las hay. Decía un matador de toro que cada uno tiene su fauna. Cada uno tiene su estado de conciencia. Ese estado de conciencia, además de ser el de cada uno, tiene otra característica, que evoluciona, que no es permanente, sino que está en evolución. Fijaros en vosotros y en vosotros mismos y mismas, fijaros en vuestra vida. Hoy día, 13 de septiembre del año 2014, no veis la vida de la misma forma que hace un año, que hace 2 años, que hace 5 años, que hace 10 años, o que hace 10 días a lo mejor. Porque por la vía de las experiencias, el estado de conciencia va evolucionando. Por tanto, no solo es que cada uno tenga su propio estado de conciencia, sino que el estado de conciencia de cada uno es variable, va evolucionando, es cambiante, no es permanente. Cuando vemos a una persona, esa persona tiene su estado de conciencia que no es el mío, es el suyo. Y su estado de conciencia merece el mismo respeto que el mío. Faltaría más. Y bajo ningún concepto yo puedo suponer que yo estoy más evolucionado, que mi estado de conciencia es mejor, ¿no? El estado de conciencia de esa persona es el de esa persona y el tuyo es el tuyo. Y el tuyo está en evolución y el de esa persona está en evolución. Y punto. Y por tanto, aceptación y respeto. Nos cuesta mucho trabajo con nuestros seres queridos, por cierto. Nos resulta mucho más fácil aceptar que cada cual esté en su proceso conciencial y evolutivo, hablando de gente lejana, que hablando de gente cercana. A la gente cercana es como si quisiéramos cambiarla, como si quisiéramos convencerla. Pero ¿cómo mi pareja no se da cuenta de esto? ¿Cómo este ser querido no se da cuenta de esto? Oye, vamos a relajarnos. Ese ser querido tiene el estado de conciencia que le corresponde tener en función de su proceso conciencial. Déjalo que evolucione, déjalo que se expanda, déjalo que crezca a su ritmo. No agobies, no origines estrés. Permite que las cosas vayan a su ritmo, con su compás. Igual que se lo permitimos a la naturaleza. En la naturaleza no nos ponemos a darle grito a las flores para que crezcan antes de la época que le corresponde, o para que el trigo germine antes de que le corresponde. No, aceptamos los procesos naturales, aceptamos la evolución. Hagámoslo también con los seres queridos, hagámoslo también con nuestros congéneres. Permitamos que los procesos concienciales y evolutivos de cada uno se vayan desplegando al ritmo que cada uno le corresponde, al ritmo que en su proceso conciencial y evolutivo cada uno entre comillas quiera, sin estrés, con respeto.
El estado de conciencia, cada uno tiene el suyo. No es constante, sino que va ampliándose, modificándose, variando en el tiempo. Y el estado de conciencia tiene otra característica, y es que se puede detectar, no a través de la mente. Vosotros podéis detectar mi estado de conciencia. Yo puedo detectar el vuestro. No para calificarlo, no para decir si es bueno o es malo, no para decir si está bien o está mal, sino simplemente porque puedo percibirlo, porque puedo sentirlo, como vosotros podéis sentir y percibir el mío, porque el estado de conciencia lanza una vibración, una frecuencia vibracional determinada. Según el estado de conciencia en el que estemos, lanzamos una determinada frecuencia vibracional. Y como siendo 7.300 millones de seres humanos, hay 7.300 millones de estados de conciencia, eso significa que cada ser humano vibra en su propia frecuencia vibracional que corresponde al estado de conciencia que tiene en ese momento. Y eso lo podemos percibir, ese estado de conciencia, esa frecuencia vibracional lo podemos percibir. No solo es que lo podamos percibir, es que lo hacemos. Aunque cada uno tiene su estado de conciencia, hay estados de conciencia que se parecen más vibracionalmente, que tienen mayor sintonía, y estados de conciencia que tienen menor sintonía, menor armonía. No son ni mejores ni peores, sino que hay personas que su vibración se parece más a la mía y personas, y están en sus derechos, que su vibración se parece menos a la mía. Ni mejor ni peor, diversidad. Son diferentes, son distintos. Y eso lo percibimos. Claro que lo percibimos. Lo percibimos en multitud de ocasiones. Coincidiréis conmigo cuando estamos con alguien que hasta ese momento no conocíamos y sentimos algo con relación a esa persona. No estoy hablando ahora de flechazos amorosos, ni estoy hablando de la atracción sexual, que es maravilloso y tiene su sitio en nuestra vida. Estoy hablando de otra cosa. Eso que nos lleva a sentir un acercamiento hacia esa persona o un alejamiento hacia esa persona. Y no sabemos muy bien lo que provoca esa sensación de acercamiento o esa sensación de alejamiento. A lo mejor es alguien que se ha sentado en el metro o en el autobús a nuestro lado y que se va a levantar o nos vamos a levantar nosotros a los 5 minutos y no nos vamos a volver a ver más en nuestra vida. Pero a esa persona que se acaba de sentar a mi lado, siento algo. Y es como si ese algo me llevara a acercarme un poquito a ella o a alejarme un poquito a ella. Esa sensación que tenemos a veces cuando nos presentan a alguien, cuando nos encontramos con alguien que hasta ese momento no conocíamos, o lo que percibimos con personas que ya conocemos y que sentimos un acercamiento, una proximidad con relación a ella, o todo lo contrario, esa sensación, eso de alejamiento, de un cierto rechazo, que algo en nuestro interior nos provoca con relación a alguien. Eso es muy simple de entender. Esa persona tiene su estado de conciencia y tiene su vibración. Tú tienes tu estado de conciencia y tienes tu vibración. Y esas vibraciones pueden sintonizar, tener resonancia, tener una sintonía armónica o todo lo contrario, tener una disintonía. No tener armonía sino desarmonía. Repito, eso no es ni ser ni mejor ni peor, sino es simplemente una interacción de vibraciones. La vibración de un estado de conciencia resuena o no con el de la otra persona. Si resuena armónicamente va a haber una sensación de acercamiento, si hay una desintonía, si hay una desarmonía va a haber una sensación de alejamiento. Es así de sencillo. Y cada uno en su estado de conciencia está en permanente evolución, por la vía de las experiencias. El estado de conciencia vuestro, el estado de conciencia mío, no va evolucionando por las teorías. No vayáis. No va evolucionando por las charlas. Va evolucionando por las experiencias. Por las experiencias que se viven, por las experiencias que vivimos nosotros. Eso es lo que hace que evolucione el estado de conciencia, las experiencias. Porque las experiencias no tienen color. Las experiencias no son ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas. Eso lo dice la mente, pero no es la realidad. Todas las experiencias de nuestra vida
las estamos creando, generando, provocando y atrayendo nosotros mismos para impulsar nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y lo único que tiene cada experiencia es vibración. Nuestro estado de conciencia emite una frecuencia vibracional y cada experiencia tiene también una frecuencia vibracional. Y diréis, Emilio, eres muy pesado con lo de las vibraciones. Pues es muy importante ser consciente de la importancia que tiene la vibración, que el estado de conciencia, que es la forma de ver el mundo, la vida, las cosas de cada uno, va asociada a una frecuencia vibracional, y el darse cuenta que las experiencias no son ni blancas ni negras, sino que cada una tiene también una frecuencia vibracional. Y todo al final confluye de una forma armónica. Porque las experiencias que estamos trayendo a nuestra vida, las experiencias que estamos creando, provocando y generando en nuestra vida, las estamos provocando y generando porque con la frecuencia vibracional de esa experiencia, al interaccionar, al sintonizar con la frecuencia vibracional de nuestro estado de conciencia, impulsa nuestro estado de conciencia. Lo repito, las experiencias que estamos creando, generando, provocando y atrayendo en nuestra vida, tiene cada una su frecuencia vibracional. Y esa frecuencia vibracional la estamos trayendo en nuestra vida porque al interaccionar, al resonar con la vibración de nuestro estado de conciencia, el que tenemos en ese momento que estamos viviendo la experiencia, al producirse esa reacción, al producirse esa interacción, impulsa nuestro estado de conciencia. Con lo que cualquier cosa que vivamos tiene su frecuencia vibracional, la estamos trayendo nosotros a nuestra vida para que resuene con nuestra vibración, la de nuestro estado de conciencia de ese momento, e impulse, lance, desarrolle nuestro estado de conciencia, nuestro proceso conciencial y evolutivo, el recuerdo de lo que somos. Que a nuestra vida llega una enfermedad, la estamos trayendo nosotros, la estamos creando nosotros, la estamos provocando nosotros. Y esa enfermedad, esa experiencia de enfermedad no es ni buena ni mala, no es ni blanca ni negra, no es ni positiva ni negativa, sino que tiene una frecuencia vibracional que al resonar con la frecuencia vibracional de nuestro estado de conciencia nos impulsa en nuestro proceso conciencial y evolutivo. Eso pasa con lo que la mente llama malas noticias, malas experiencias, y pasa también con las buenas. Esa persona que de pronto aparece en nuestra vida y que nos enamoramos locamente de ella. Qué gran noticia, ¿no? Qué buena noticia, dice la mente. No es ni buena ni mala. Pasa como con la enfermedad. Es una experiencia con su frecuencia vibracional y esa experiencia la estamos viviendo, la estamos creando, la estamos generando para impulsar nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y diréis, bueno, ¿y por qué hay que impulsar el proceso conciencial y evolutivo? Tenemos un estado de conciencia, el que sea, ¿por qué impulsarlo? ¿Por qué expandirlo? ¿Por qué desarrollarlo? Vamos a hablar unos minutos con relación a eso, porque tiene mucho que ver además con despejar una duda, un interrogante que está siempre dando ahí vueltas por la mente, dando vueltas por la cabeza. Ese gran interrogante de ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y qué hago aquí? ¿Quién somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué hacemos aquí? Si dejamos la mente a un lado, estos interrogantes tienen una respuesta simplísima, enormemente simplísima. Y no lo vemos porque nos empeñamos en ver la vida a través de la mente. Vamos a intentar dejar la mente a un lado. Y vamos a empezar a hablar de lo que realmente somos. Aunque a la mente le cueste trabajo digerirlo. No obstante, vamos a compartirlo de un modo que incluso a la mente le puede ser sencillo el acercarse a ella, aunque no es la mente el instrumento que debemos utilizar para acercarnos a ella, pero incluso a la mente le va a resultar sencillo. El símil que vengo utilizando en las charlas en los últimos meses, me la había escuchado en vídeo
muchos de los presentes, es el símil del conductor y el coche. El coche y el conductor. Estamos en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Informática y Telecomunicaciones. Estamos en el campus de Teatino y para las personas que vean este vídeo que no sean de Málaga, aquí hay que venir en coche. No hay otra manera de venir, hay que venir en coche. La inmensa mayoría de los que estáis aquí seguro que habéis venido en coche. Y una parte de vosotros, no todos, habéis venido conduciendo el coche. Y en base a nuestra vida cotidiana, la inmensa mayoría tenéis vehículos. Y os movéis con ese vehículo. Para ir al trabajo, en los ratos de ocio, con lo que el símil del conductor y el coche forma parte de nuestra vida cotidiana. El conductor es el conductor, el coche es el coche. Cuando estáis conduciendo el coche, no hay esquizofrenia. Hay una simbiosis. Hay una unión entre el conductor y el coche y el conductor. Afortunadamente, ¿no? Imaginaros que no existiera esa simbiosis y que al montado esta tarde para venir aquí y arrancáis el coche y lo conducís hacia la Universidad de Málaga, el coche dijera que no, que lo que quiere irse era a la Cueva de Tierra. Y se produciría un choque y un conflicto de intereses entre el conductor que quiere ir a la Universidad de Málaga y el coche que quiere irse a ver la Cueva de Tierra. Eso no ocurre, ¿verdad? Cuando arranquéis el coche y ponéis al volante, hay una simbiosis perfecta y el coche se convierte en una extensión de vosotros mismos. Es como si fueran vuestras piernas. Las piernas no discuten las decisiones que tomamos de ir a un sitio o a otro caminando. El coche no discute las decisiones que tomamos de ir a un sitio o a otro conduciendo ese coche. Conductor y coche, pero no hay esquizofrenia. Hay una interacción y simbiosis. Pues bien, valga este sí para que entendamos lo que somos. En esta vida física, todos tenemos un coche. El coche es nuestro yo físico, mental y emocional. Ese es nuestro coche. El yo físico, mental y emocional de cada uno. El yo físico, mental y emocional es el coche. No somos nosotros, es el coche. Repito, no somos nosotros. Los sentidos corpóreos mentales, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la personalidad y el ego que a todo ello está asociado es el coche. No somos nosotros. Porque nosotros somos el conductor. Y ese conductor hoy está en este coche y mañana dejará de estar en este coche para estar en otro. Y en otro. Y en otro. Y en otro. Yo en mi vida, hoy día no tengo coche, desde el año 2007. No tengo vehículo, no tengo utilitario. Lo dejé atrás, lo solté hace tiempo. Pero hasta ese momento, hasta el año 2007, yo he tenido en mi vida física actual distintos vehículos. El primero fue un 600 Sevilla 120.000. No me olvidé de la película porque era Sevilla 120.000. Lo compré no de segunda mano, sino de 30ª mano. 23 años tenía el coche cuando lo compré y me costó 23.000 pesetas. Después tuve un R5. Después tuve un R11. Después tuve un Fiat Ritmo y después tuve un Ford Explorer, que fue el último coche que tuve. Todos esos coches, ¿por qué los fui dejando? Porque ya no daba más de sí. El Seat 600, que jamás se estropeó su mecánica, todo espectacular, tuve que dejarlo porque se le hundía el suelo. Y cuando se frenaba, me salía en el broma. Y tenía que frenar con el freno de mano. Mi amigo Juan le puso fibra de vidrio en el chasis, porque no teníamos un duro, le puso fibra de vidrio para evitar que se produjera eso, pero de esa manera. Entonces tuve que dejar el coche porque el coche ya no daba más de sí. Y el coche lo llevé a una chatarrería. No, imaginaros, no me dieron nada, me dieron la cara para llevarlo. Y me pasé a otro coche. Dejé de conducir el 600 y empecé a conducir un R5.
yo seguía siendo el mismo, el coche era otro. Bueno, pues en la experiencia humana, vosotros como yo somos el conductor y vamos cambiando de coche. El coche que estoy utilizando en mi vida actual es este, el que estáis viendo. Este tan equilibrio, con esta forma física, con una mente, un yo físico, mental y emocional. Pero esto que estáis viendo, lo que estáis viendo a través de los sentidos corpóreos mentales, os aseguro que no soy yo. No soy yo. Yo hablo desde dentro. El que está compartiendo aquí no es el coche, es el conductor. Y ese conductor no se puede ver a través de los sentidos físicos, a través de los sentidos corpóreos y mentales. No se puede ver. Pero es lo que realmente somos. Y cuando el yo físico, mental y emocional, cuando el coche deja de funcionar, le damos las gracias por los servicios prestados con mucho amor y lo dejamos. Y si nos da la gana, volvemos a encarnar en otra vida física y en otro coche. Y vivimos una nueva vida física. Un nuevo yo físico, mental y emocional. Un nuevo modelo, una nueva marca, ajustado a las nuevas experiencias que queremos vivir, que queremos experienciar para impulsar nuestro proceso consciencial y evolutivo. Y cuando ese siguiente coche deja de funcionar, le volvemos a dar las gracias y volvemos a encarnar en un nuevo vehículo, en un nuevo coche, en un nuevo yo físico, mental y emocional. Y así todas las veces que nos dé la gana. Sin prisas. Ya veremos ahora por qué. Pero sin prisas. El coche tiene fecha de caducidad. El conductor vive fuera del tiempo y del espacio. El conductor es divino y eterno. El coche tiene fecha de caducidad. Tomemos conciencia de esto porque esto es lo real. Nosotros no somos el yo físico, mental y emocional. No somos el cuerpo físico que nos contiene, que utilizamos como vehículo. No somos nuestros pensamientos. No somos nuestros pensamientos. Compartiremos ahora al respecto. No somos nuestras emociones. Alguno o alguna puede decir, ¿cómo que yo no soy aquello que siento, aquello que... No. Esos sentires, esas emociones son del coche. No son tuyas. No son del conductor. El conductor vive de otra forma, de otra manera. El conductor no tiene fecha de caducidad. Y antes o después, en esta vida, aunque a lo mejor ahora no os dais cuenta, os vais a dar cuenta de lo que estoy contando. Porque en la vida hay un momento culminante donde nos pongamos como nos pongamos, llega el momento de darse cuenta de lo que va a hacer. Y ese momento culminante es el momento culminante en el que el coche deja de funcionar. El coche ya ha dado todo de sí, se acabó. Y quieras o no quieras, tienes que salirte del coche. Te pongas como te pongas, tienes que salirte del coche. Eso es lo que el ser humano denomina todavía muerte, pero que no es muerte. Porque, de hecho, la vida y la muerte son lo mismo. ¿Qué es la muerte? Si no es un volver a nacer, un renacimiento, una puerta que se cierra, pero una puerta que se abre. Es una continuidad de vida. La vida, la muerte y la vida. No hay dualidad, son lo mismo. La vida es muerte, la muerte es vida. La vida es muerte porque termina. La vida es muerte porque termina con la muerte, pero la muerte es vida porque es la puerta para la nueva vida. Es un continuum, no hay ruptura. Pues bien, en ese momento que llamamos muerte, es el momento donde el coche, como tiene fecha de caducidad, dice hasta aquí se acabó. Y en ese momento que llamamos muerte, que es un tránsito, el conductor sale del coche. La muerte nos enseña el criterio para discriminar, para diferenciar lo que es el coche y lo que es el conductor, por si alguno tiene dudas. La muerte es el criterio. La muerte es la que nos dice con claridad qué es de nosotros es el coche y qué de nosotros es el conductor. En la vida física cotidiana nos identificamos tanto con el coche que tenemos incluso dudas
exponiendo lo que estoy exponiendo, más de una persona me dice, pero exactamente cómo sé lo que es el yo físico, mental y emocional coche y lo que es la dimensión divina, eterna e infinita conductor. ¿Cómo diferenciarlos? Si no te das cuenta durante la vida física, no te preocupes, porque cuando llegue lo que denominamos muerte, te vas a enterar, ¿no? Porque el yo físico, mental y emocional se va a quedar aquí, muere, se transforma en polvo el cuerpo y los pensamientos y las emociones se disuelven. Nada. Pero lo que verdaderamente somos, que es el conductor, sigue viviendo y coleando. Sigue vivo, como si tal cosa. Vamos a la otra vida, más allá, y desde ese otro plano tomamos la decisión de volver a encarnar en otro coche, en otro yo físico, mental y emocional, ajustado por sus características de modelo y marca a las experiencias que queremos vivir para seguir impulsando nuestro proceso consciencial y evolutivo. Una vida física, otra vida física, otra vida física, una cadena de vidas físicas. A lo largo de todas ellas, por la vía de las experiencias, impulsamos nuestro proceso consciencial y evolutivo. La denominada muerte, que no lo es vida, es tránsito. La denominada muerte marca el criterio. Lo que se queda aquí, lo que tiene fecha de caducidad, es el coche. Lo que sigue viviendo, lo que sigue viviendo y coleando, es el conductor. Y esto es lo que somos. Todo lo que forme parte del coche, aquí se queda. Todo lo que en vuestra vida haya extendido, acumulado, retenido por la vía del coche, aquí se queda. ¿Qué es lo único que nos llevamos? El estado de conciencia. La evolución que hayamos tenido en nuestro proceso consciencial y evolutivo. Eso es lo que nos llevamos. Comenzamos la vida con un estado de conciencia determinado y la concluimos con otro estado de conciencia. Ha habido una evolución consciencial durante la vida física. Esa evolución consciencial, esa conciencia con la que terminamos nuestra vida física es lo que nos llevamos. Punto. Es lo que somos. Consciencia pura. Esto creo que es digerible incluso para la mente. Incluso para la mente. Y ver esto, entender esto, es también muy significativo para entender nuestra vida cotidiana. Porque en nuestra vida cotidiana el coche lanza mensajes. Lanza mensajes en su sistema operativo, igual que el coche que los utilitarios utilizamos tienen, yo que sé, un avisador de la gasolina, o algunos tienen una tecnología que te avisan de avería. El coche, el yo físico, mental y emocional, este vehículo que estamos utilizando para experienciar nuestra vida física actual, lanza mensajes continuamente. Y hay personas que me dicen, ¿cómo identifico los mensajes que me llegan de ese yo físico, mental y emocional? De esos pensamientos, de esas emociones, de ese ego. ¿Cómo lo diferencio de lo que corresponde a mí mismo, a lo que de verdad soy al conductor? Estamos todavía en transición consciencial que nos hacemos esta pregunta. Esta pregunta de verdad es una auténtica estupidez. Siendo lo que somos, es increíble que nos tengamos que hacer esta pregunta. Oye, tú no eres capaz de diferenciar lo que de verdad sale de ti de lo que está saliendo del coche. Imaginaros que eso nos pasara en nuestra vida cotidiana con el coche, no sería un lío. Bueno, pues nos cuesta trabajo. Estamos en un momento de tránsito consciencial que cada vez nos cuesta menos trabajo, pero nos cuesta trabajo a veces identificar qué es lo que viene del coche y qué es lo que realmente sale de lo que somos. Y discernir entre lo uno y lo otro es también muy sencillo. Fijaros, el coche tiene fecha de caducidad. El conductor no la tiene. Lo que somos no tiene fecha de caducidad, divino y eterno. El coche, por cierto, también es divino, porque todo es divino, pero tiene fecha de caducidad, esa es la diferencia. El coche
como tiene fecha de caducidad. Dentro del coche, el ego, como tiene fecha de caducidad. La mente, que es el sistema operativo del coche, como tiene fecha de caducidad. Sus mensajes, ¿qué cualidad tienen? ¿A qué huelen? A miedo. A miedo. El miedo provocado por el conocimiento cierto de que tiene fecha de caducidad. El conocimiento cierto de que antes o después, es cuestión de tiempo, van a morir. Eso lo sabe el yo físico, mental y emocional. Eso lo sabe el ego. Eso lo sabe la mente. Van a morir. Y como van a morir, tienen miedo. Y eso nosotros como conductores tenemos que comprenderlo y entenderlo. De la misma forma que comprendemos y entendemos que nosotros como conductores somos divinos y eternos y por tanto, ¿qué miedo vamos a tener? ¿A qué? Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, es decir, cuando dejo de identificarme estúpidamente con el coche, cuando me di cuenta de que yo no soy el coche. El coche es el coche, es maravilloso, me da mucha utilidad, pero yo no soy eso. Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Este último yo, este yo entre comillas, es el yo físico, mental y emocional. Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de aferrarme, ceso de identificarme, ceso de verme solo a través de los ojos del yo físico, mental y emocional. Y si Dios es yo, y yo soy Dios, y vosotros y vosotras, ¿a qué vamos a tener miedo? ¿Miedo a qué? Seres divinos, infinitos y eternos. ¿Miedo a qué? El coche sí. Y es razonable que lo tenga, porque sí tiene fecha de caducidad. El coche, como tiene fecha de caducidad, la mente, el ego, como tienen fecha de caducidad, van por la vida con miedo. Miedo a que pase algo, miedo a que ocurra algo. Y como tienen miedo, ese miedo a la muerte hacen que vivan con miedo a la vida. Porque tener miedo a la muerte provoca miedo a la vida. Y es muy fácil darse cuenta de que las personas que siguen creyendo que son el coche y no se dan cuenta que son el conductor, y como están identificadas con el coche, están aferradas al coche, creen que se van a morir y tienen miedo a la muerte, esas personas que tienen miedo a la muerte también tienen miedo a la vida. Y es muy fácil percibirlo, porque de hecho no están viviendo, están sobreviviendo. Dejan de ser seres humanos plenos que viven la vida para ser menos supervivientes, sobrevivientes, y pasan sus días como asustados permanentemente diciendo ¿por dónde me la van a dar? ¿Qué va a pasar? Y eso provoca que queramos controlar la vida, programarla. Fijaros que consigue programar la vida, controlarla. Ya tenemos todos aquí los años suficientes como para saber que eso es una auténtica idiotez. ¿Quién puede programar la vida? ¿Quién puede controlar la vida? Si puede ser que a la salida del llanto tengamos un accidente de tráfico y hagamos el tránsito. Y te has podido levantar y de controlar y de programar todo lo que tú quieras y se acabó. Eso sí, si eso sucede porque esa experiencia la corresponde vivir en clave de tu proceso conciencial y evolutivo. Pero eso lo sabe el conductor, no lo sabe el coche. Y el coche vive con miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte provoca miedo a la vida. Y los mensajes que nos lanza el coche son muy fáciles de identificar. Y hay que comprenderlo, hay que entenderlo, hay que acariciarlo, hay que abrazarlo cuando lanza esos mensajes. Pero hay también que decirle, mira, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero la vida no es así. Esto no es verdad. Esto lo estás viendo tú desde tu miedo, pero esto no es verdad. Los mensajes que el coche lanza, como tienen miedo, son siempre tener, acumular, retener, competir, controlar, programar. De eso es lo que habla permanentemente el coche y la mente. Con un telón de fondo de miedo, siempre está en tener cosas porque eso da seguridad. Acumular y retener.
Como realmente tenemos miedo, competimos. Y ese yo físico, mental y emocional nos lleva a competir con los demás. Fijaros que competir con nadie o por algo. Y nos lleva a querer controlar la vida, a querer programar la vida, cosa que es radicalmente imposible, pero ilusamente el coche lo intenta, cree que es posible, lo pretende. Y cuando miramos nuestro coche, que no es muy útil para muchas cosas, para estar aquí por ejemplo, tenemos que ser conscientes que como tiene fecha de caducidad, lanza unos mensajes de miedo que son inevitables y que esos mensajes de miedo lo único que tenemos que hacer es no hacerle caso. Simplemente no hacerle caso. Y cuando haya algo que nos lanza mensajes de tener, retener, acumular, competir, programar, controlar, reírnos. Nos reímos. Es simplemente el ruido que provoca el funcionamiento del coche. Simplemente eso, el ruido que provoca el funcionamiento del coche. No hay que hacerle más cosas. Porque lo que realmente somos no sabe nada de tener, acumular y retener. Seres divinos, infinito y eterno, lo único que nos interesa y nos importa es el desapego, el desalojo y el vaciamiento. El coche quiere tener, el conductor quiere soltar. Libertad, ausencia de cargas, ausencia de lastre, libertad completa e infinita, que es precisamente esa libertad completa es la radical ausencia de miedo. El conductor jamás va a competir, va a cooperar y va a compartir. Y el conductor jamás va a tener ningún atisbo de control o de programación, porque es confianza plena en la vida. Lo que de verdad somos va a lanzar permanentemente mensajes de desapego, de desahogo, de soltar, de cooperar, de compartir, de confiar, de mirar la providencia que está detrás de todo. Eso es lo que damos el coche. Esa es nuestra esencia. Eso es lo que de verdad somos. Sin embargo, muchas personas todavía en su proceso consciencial y evolutivo siguen viéndose a ellas mismas como el coche. Oye, y no pasa nada. Eso sí, lo único que sucede es que en ese proceso consciencial y evolutivo, mientras que te sigas identificando con el coche, vas a sufrir. Inevitablemente vas a sufrir. Porque estás viviendo con miedo. Y estás convirtiendo tu vida no en un acto de vida, sino un acto de supervivencia. Queriendo tener qué, queriendo retener, ¿para qué? Competir, ¿por qué? Controlar, programar, qué agobio. Te vas soltando de todo eso, te vas librando de todo eso. Y vas viendo la vida como realmente es, te vas viendo aquí como realmente es, confías, aceptas, las quejas desaparecen, eres consciente de que todo lo estás provocando tú, todas esas experiencias para impulsar tu proceso consciencial y evolutivo, y vives en paz. Se acabó. Y vives, porque vivir en paz es vivir. Mientras que no conseguimos esa paz, la vida no es vida, es simplemente un acto de mera supervivencia. Y para que este discernimiento, coche-conductor, conductor-coche, que realmente no hay esquizofrenia, el único que pasa es que nos identificamos con lo que no somos, o con lo que somos parcialmente, el coche, durante una vida física, pero como tiene fecha de caducidad, eso quedará atrás en un momento determinado, y lo que realmente somos seguirá vivificando. Pero esta comprensión no puede ser solo intelectual, tiene que ser vital, tiene que ser experiencial. Y para que sea experiencial, el verte a ti mismo y a los demás como lo que son, conductores que conducen un coche, y por tanto no el coche, sino el conductor, esto tiene que convertirse en una práctica, no en un pensamiento, sino en una práctica diaria. Me gusta llamarlo un nuevo hábito.
Esto tiene que convertirse en un nuevo hábito. Los hábitos. El ejemplo que me gusta compartir, el hábito de fumar. Hay personas que tienen el hábito de fumar. Perfecto. Cuando se le pregunta a la gente que fuma, ¿por qué fuma? La mayoría hace un esfuerzo para retrotraerse a la adolescencia. Y no suelen recordar con precisión por qué empezaron a fumar. Influencia familiar. A lo mejor como el padre, la madre, los hermanos. Influencia de los amigos. Influencia de las pautas sociales, porque a lo mejor el fumar hacía que cuando tenías 13, 14, 15 años aparentaba que tenía más edad y tú querías aparentar más edad y el fumar te daba esa apariencia de más edad. En fin, distintas razones que están ahí, pero muy difusas. Porque realmente la mayoría de los hábitos que tenemos en nuestra vida, no solo el de fumar, aquello que lo tenga, sino la mayoría de los hábitos que están en nuestra vida, han entrado en nuestra vida sin darnos cuenta. Pero son solamente hábitos. Y un hábito tiene una gran ventaja y que puede ser sustituido por otro hábito. Es muy sencillo. El hábito A puede ser sustituido por el hábito B. El hábito de fumar puede ser sustituido por el hábito de no fumar. Lo único que tenemos que comprender es que el viejo hábito entró casi sin darnos cuenta en nuestra vida, casi por inercia. Y el nuevo hábito, para que entre en nuestra vida, necesita consciencia. Y si no hay consciencia, ese nuevo hábito no va a sustituir al antiguo hábito. En el caso, en el ejemplo de fumar, la consciencia de que fumar perjudica tu salud. Toma consciencia de que fumar perjudica de verdad tu salud y esa consciencia es la que te lleva a decir, dejo de fumar. Abandono el hábito A y lo sustituyo por el hábito B. El hábito B es no fumar. Pero el hábito A entró sin darse cuenta. Y el hábito B, para sustituir al hábito A, necesita consciencia. Tenemos cantidad de hábitos en nuestra vida que creemos que son cosas inamovibles, irreversibles, y es mentira, son hábitos. Por influencia social, por influencia familiar, paradigmas, pautas sociales, que hemos hecho nuestras por inercia, que son solo hábitos, pero que creemos neciamente de que son la verdad, y que son inamovibles e irreversibles, y que van. Son perfectamente modificables y sustituibles por nuevos hábitos. Lo único que hace falta es consciencia. Pues bien, hablando de coche y de conductor, el viejo hábito, ¿cuál es? Vernos como coche. Ese es el viejo hábito. Vernos como el yo físico, mental y emocional, identificando con el yo físico, mental y emocional. Ese es el viejo hábito. Y el nuevo hábito que estamos compartiendo aquí, deja de verte como coche y vete a ti mismo de una vez como lo que eres, como conductor. Date cuenta de que eres conductor y no coche. Ese es el nuevo hábito. Y para pasar de un hábito a otro, para que de identificarte con el yo te identifique con lo que de verdad eres, lo único que se necesita es consciencia. Consciencia. Y la consciencia no es algo mental, es una práctica cotidiana. Y el nuevo hábito no va a entrar en tu vida por arte de vivir y bloque, ni por un esfuerzo de la mente, sino por una práctica cotidiana. Y os invito de corazón a que en el proceso de recuerdo, este es el momento evolutivo en el que introduzcamos en nuestra vida ese nuevo hábito, el nuevo hábito de vernos como lo que somos, no como coches, sino como conductor. Y ahí está la meta. ¿Y qué tengo que hacer? Oye, en el día a día, recuerda tu eternidad, recuerda tu infinitud y recuerda tu absoluta divinidad, que no se te olvide. Está un poquito en alerta, hombre, no te duermas tanto, date cuenta de lo que eres, que no se te olvide lo que eres, esa es la conciencia. Y esto significa que si vais al médico y el médico dice que tenéis cáncer,
decirle al médico con toda claridad: yo no tengo cáncer. El médico dirá: esta persona no se ha enterado. Y lo repetirá quizás con una voz más fuerte, más entonada: tiene cáncer. Y le quedan 6 meses de vida. Doctor, se lo vuelvo a decir: yo no tengo cáncer. El médico pensará en ese momento: a esta persona le ha afectado la noticia, se le han cruzado los campos. Y como, aunque no lo diga, vosotros daréis cuenta, le tendremos que decir al doctor: no es lo que usted está pensando, no es que me haya vuelto loco, es que yo no tengo cáncer. Es el coche el que tiene cáncer. Esto es así. ¿Os imagináis que fuerais al mecánico con vuestro coche, el utilitario todos los días, y el mecánico os dijera: tienes estropeada la correa de transmisión? Le tendréis que decir al mecánico: no, yo no tengo estropeada la correa de transmisión, es el coche el que tiene estropeada la correa de transmisión. Te dice el mecánico: tiene la burguía hecha polvo. Mira, no soy yo el que tiene la burguía hecha polvo, es el coche el que tiene la burguía hecha polvo. Si alguien os dice que tenéis una enfermedad, no tenéis ninguna enfermedad. Es el coche el que tiene la enfermedad. Pero es que además, en vuestro discernimiento, en vuestra divinidad, tenéis que entender que esto es cuestión de tiempo. Que el coche ando después va a dejar de funcionar, por lo tanto que no vamos a preocupar tanto. ¿Qué digo esto? Oye, ya, pero es que, aunque sea algo, el tener una enfermedad y que el coche tenga una enfermedad, es que el coche inevitablemente, antes o después, va a tener una enfermedad que lo va a llevar a su fin, antes o después. Una enfermedad, un accidente, algo que lo va a llevar a su fin, porque tiene fecha de caducidad. Eso forma parte de la vida. Ese acto que denominamos muerte del coche forma parte de la vida. Con lo cual, acéptate. Y cuando llegue ese momento de enfermedad y de muerte, disfruta la muerte, disfrútala. Vive ese momento con intensidad. Vas a verla, vas a vivirla de un modo totalmente distinto. Como todas las experiencias cuando se afectan. Como todas las experiencias cuando se afectan. Las experiencias, la mente las califica de buena, de mala y de negativa y de no sé qué, porque no las vivimos. La tristeza, la soledad, vívela. No la rechaces. Vívela, coge todo por los cuernos. Y sí, estoy solo, me siento solo, voy a experimentar, voy a experienciar esta soledad. Porque la estoy generando yo para impulsar mi proceso consciencial y evolutivo. Y en lugar de negarla, de rechazarla, de no quererla vivir, la voy a vivir. Voy a vivirla con intensidad. Voy a hacerla mía, voy a aceptarla. Entonces veréis que hasta la tristeza tiene una profundidad, tiene una hondura inmensa y espectacular que os estabais perdiendo porque os negabais a aceptarla. Y cuando llegue ese momento que denominamos muerte, vamos a vivirla. Si es precioso ese momento, han puesto ese momento culminante de una vida física que quedó atrás. Queda atrás porque todas las experiencias que tenían que vivir ya las han vivido. Si no, no nos vamos, si no el coche nos estropea. El coche se estropea solo cuando ya hemos vivido todas las experiencias físicas para las que nos hemos encarnado. Y se acabó. Se ha culminado una fase, del proceso evolutivo. Dejas ese coche, te vas al otro plano y desde allí, si te da la gana, vuelves a encarnar en un nuevo coche, con un vehículo, una marca y un modelo apropiado a las experiencias que vas a querer vivir. Si alguien os dice que estáis enfermos, es mentira. Y si alguien os dice que alguien ha muerto, es mentira. Porque la muerte no existe. El coche sí. Es verdad. Los coches van a la Santa Cruz, al cementerio, a la cremación, al nicho. Pero lo que somos es vida. Y no conoce, entre comillas, la muerte, porque no tiene fecha de caducidad. Y si alguien os dice que Menganito ha muerto, decirle no. El coche que conducía ha muerto. Él no.
Él posiblemente esté todavía lo suficientemente cercano para estar incluso escuchando esta conversación. Y si ha hecho el tránsito con armonía, estará riéndose de que digamos el todo que está muerto. No existe la muerte. Si alguien nos dice que tenemos cáncer, con el mayor cariño decimos, el coche tiene cáncer, yo no. Porque es imposible que yo enferme. El coche es inevitable que enferme antes o después, pero yo es imposible que enferme. Y si os dice que alguien ha muerto, decir que eso es mentira, porque la muerte no existe. Y esto tiene que convertirse en una práctica cotidiana. Y en la práctica cotidiana hay una prueba, entre bromas, estamos relajados, pero entre bromas hay una prueba que es la culminante. Los seres queridos. Esa es la prueba de la gloria. Los seres queridos. Me lo ha dicho mucha gente. Yo puedo aceptar incluso mi enfermedad. Y puedo aceptar la muerte. Pero qué difícil es aceptar la enfermedad y la muerte de un ser querido. Qué difícil es aceptar la enfermedad y la muerte, por accidente o por enfermedad, por lo que sea, de un hijo o una hija. Qué difícil es. De un padre y de una madre, pero mucho más complicado de un hijo o de una hija. Y si ese hijo, si esa hija hace el tránsito en una edad temprana, a los pocos años de vida, en la adolescencia, en la juventud, se hace aún más complicado, aún más difícil. Es un duelo tremendo, es un duelo doloroso, es un duelo tormentoso. Si eso pasa, tiene su porqué y su para qué en clave de nuestro proceso conciencial y evolutivo. Pero que seamos conscientes a la vez de que ese ser querido no muere y nunca morirá. Lo que ocurre es que para que cuando eso acontece, eso no nos lleve a un duelo tremendo, sino que lo podamos vivir, entre comillas, con naturalidad, aceptando el dolor humano, porque la pérdida de un ser querido siempre provoca dolor, es humano, pero ese dolor no nos puede hundir, ese dolor no nos puede colapsar, ese duelo no nos puede dejar, no nos puede llevar a querer dejar de vivir. Eso ocurre cuando no estamos viendo la realidad. Eso ocurre cuando a nuestro ser querido solo lo vemos como coche. Y esto es una práctica cotidiana. A vuestros seres queridos, como práctica cotidiana, acostumbrados a verlo como lo que son. No os quedéis en el coche. Mirad el conductor que está dentro. Intentad captar el conductor que está dentro. A ese padre, a esa madre, a esa pareja, a ese hijo, a esa hija, a esa hermana, a esa hermana. Mirad lo que hay dentro. Observadlo. Y por cierto, mirad lo que hay dentro de vosotros mismos. Sentiros como conductor. Vamos por la calle, paseando por la acera, y de pronto un coche toca el claxon y sentimos por el toque de claxon que nos está saludando. Miramos hacia el coche, pero no nos quedamos ahí, ¿verdad? Miramos dentro de lo que está desde el coche para ver al conductor, porque es él que nos está saludando. El coche no nos está saludando, nos está saludando el conductor que está dentro del coche, es obvio, ¿verdad? Bueno, pues de la misma forma que para reconocer al que va dentro del coche, miramos dentro del coche, vamos a meter dentro de nuestra práctica cotidiana. Me miro al espejo, veo el coche, pero aquí estoy yo. Guardo silencio, intento que la mente se tranquilice y ahí estoy yo. Ese yo, ese conductor, es esa consciencia, o como cada cual quiere llamar, que cuando me siento por la mañana en una silla o por la tarde cuando me dé la gana o cuando estoy paseando y me concentro en mí mismo, me permite, por ejemplo, ir observando los pensamientos. Ese es el conductor. Eso que permite el que, por ejemplo, vamos a suponer, mañana por la mañana os sentéis 10 minutitos y digáis, venga, a ver qué pensamientos se vienen a mi cabeza. Y venga un pensamiento. Y lo único que tenemos que hacer es, no nos enganchamos al pensamiento.
Es lo único que tenemos que hacer, no engancharnos al pensamiento, dejar que se vaya. Y vendrá otro. Inmediatamente, no tenéis que preocuparos porque viene otro, inmediatamente viene otro pensamiento. No te enganches al pensamiento. Fijaros, miradlo como si fueran nubes. Una nube. No te enganches a la nube. ¿Qué significa no engancharte al pensamiento? No engancharte a la nube. No lo hagas tuyo, no le hagas el juego. Mañana por la mañana te sientas con tranquilidad y va a ser casi inevitable que en un momento concreto, en esa cadena de pensamientos, venga un pensamiento sobre esta tarde, sobre este encuentro. Bien, no pasa nada. Es normal, pero no le sigas el juego. Hacerlo el juego, ¿qué significa? Que podéis recordar que, mira, pues ayer por la tarde estuve en este acto y fui con menganito o con menganita. Y el recuerdo de que fuiste al acto con menganito o menganito te hace recordar que con ese menganito has quedado para la semana que viene porque vais a hacer una excursión a la Alpujarra. El hacer la excursión a la Alpujarra te lleva a pensar que eso es organizado y que quedaste sin llamar a tu amiga Teresa, que te tiene que dar el teléfono de la casa rural en la que vais a alojar en la Alpujarra. Al acordarte de tu amiga Teresa, te acuerdas de su pareja, que está pasando una enfermedad. Y esa enfermedad te hace recordar que tu madre murió de esa misma enfermedad. Eso te lleva a acordarte de tu madre. Al acordarte de tu madre, te acuerdas del pueblo donde naciste, de la vivencia que tuviste allí. Y eso te lleva a darte cuenta de que la fecha del pueblo, la feria del pueblo que fueron en agosto, que este año no hay, pero que el año que viene tienen que ir, porque ya lleva 2 años faltando a la feria del pueblo. Eso es engancharse a un pensamiento. Eso es engancharse a la nube. Que se le venga el pensamiento de esta tarde, mañana por la mañana, normal. Que le sigas el juego hasta terminar en la feria de tu pueblo, anormal. No te enganches al pensamiento, no te enganches a la nube. Déjalo pasar. Y no te preocupes, si llega otra nube y al momento, vamos, ya tienes aquí la siguiente nube. Tranquilo, no pasa nada, no te enganches. Déjala pasar. Y vendrá la tercera nube, y la cuarta, y la quinta, y la sexta, y la séptima, como si fuera un tren, como si fueran vagones de un tren, una y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Pero tú no te preocupes, tú tranquilo, tranquila, tranquilo. Sigue en silencio y sigue observando. Oye, esto es divertido, ¿eh? Si no te enganchas, esto es muy divertido. Vas viendo cómo los pensamientos vienen en cadena, como vagones de un tren, las dudas detrás de otras. Y hay un momento concreto en esta práctica donde entre nube y nube hay un lapso, hay un espacio. Claro. A lo mejor es un segundo o 2 segundos, pero hay un espacio. Esos pensamientos que antes iban encadenados, como si fueran vagones de un tren, ahora parece que entre pensamiento y pensamiento hay un espacio. Es como si entre nube y nube apareciera el cielo azul. Y poco a poco, los espacios entre las nubes se van haciendo mayores. Y con esta práctica cotidiana, los espacios se van haciendo mayores, y mayores, y mayores, y mayores. Y hay un momento concreto en el que el cielo está azul y no hay nubes por ningún sitio. Eso es lo que somos. Ese cielo azul es la consciencia. Y esa consciencia, que es lo que somos, es lo que permite vivir esta experiencia. El ver cómo viene el pensamiento, el no engancharte con él, el ver cómo viene la siguiente nube y otra, pero que cuando no nos enganchamos se van abriendo espacios entre las nubes. Esto es lo que hace el conductor. Eso es lo que somos. Si el coche y el conductor fueran lo mismo, esto no sería posible esa distancia, esa observación. Todos hemos oído hablar del tercer ojo. El tercer ojo es eso. Es el observador. Es el que ve marcando distancias. Es eso de ti que es capaz de quedarse fuera y de salirse de esa ajetreo. Ese ajetreo que forma parte del día a día del coche, en su peripecia y en su experiencia cotidiana. Eso es lo que somos. Cuando nos toca en el claso, no nos conformamos con mirar el coche, miramos dentro para ver quién nos está saludando. Pues bien, eso que nos saluda es el conductor. Ese conductor está en mí, está en vosotros. En nosotros lo podemos identificar por esta práctica.
Es el tercer ojo, el observador, el que observa. Ahí estamos. Esa es la consciencia. Y eso no solamente está en mí, está en los demás. Y está en mi ser querido. Y es cuestión de hábito. Con vuestros hijos. No quedéis, por favor, en el coche. En la edad que yo tengo muchos amigos. Con hijos de edad ya bastante crecida, por cierto. 25, 30, 35 años. Y el hablar de los hijos es muy frecuente, es muy común. Te encuentras con alguien y antes que te des cuenta te está hablando de los hijos. Y te hablan de los hijos siempre con preocupación. A veces te transmite la buena noticia, ha encontrado trabajo. O a veces te dicen, siguen sin encontrar trabajo. Y no son capaces de ir más allá hablando de sus hijos. No son capaces de ir más allá de que si tienen trabajo, si no tienen trabajo, si han terminado los estudios, si no han terminado los estudios, si tienen pareja, si no tienen pareja, si se han casado, si no se han casado, si tienen hijos, si no tienen hijos. Ya está. Eso es todo lo que tú sabes de tus hijos. ¿Cómo que eso es todo lo que sé de tus hijos? ¿Te parece poco? Y me preocupo por ello. Eso es todo lo que tú sabes de tus hijos. Ya está. Hasta ahí llega tu consciente. No eres capaz de decirme más de tus hijos que eso. No eres capaz de decirme cómo ven tus hijos la vida, de cómo ven la muerte. No eres capaz de contarme de verdad en qué estado de conciencia estás. No has sido capaz de sentir la vibración que lanzan en función del estado de conciencia en el que se encuentra. Lo único que eres capaz de decirme es si tiene o no trabajo. Hasta ahí llega el conocimiento de tus hijos. Hasta ahí llega tu conciencia. Tanta es tu ignorancia, tanta es tu falta de conciencia que no eres capaz de ir un poquito más allá de la conversación que estás teniendo conmigo con relación a tus hijos. Porque yo sí puedo hablarte de esto. Y no te voy a cansar con si trabajan o no trabajan, si tienen enfermedad o no enfermedad, si tienen pareja o no tienen pareja, no. Te voy a decir cómo son sus procesos concienciales. Te voy a decir qué tipo de experiencias están viviendo y están creando en su proceso conciencial. Sé las experiencias que van a crear pasado mañana porque sé cuál es su proceso conciencial evolutivo. Lo sé porque lo conozco. Y lo conozco porque lo miro. Y al mirarlo no me conformo con el coche, sino que miro dentro. Y esto no hay que ser un premio Nobel, ¿no? Esto es un tema de práctica. Cuando estéis con vuestros seres queridos, mirad un poquito más allá, hombre, del parabrisas. Centraros un poco, concentraros un poco y mirad un poquito dentro de vosotros y de vuestros seres queridos. El coche es maravilloso. Nos permite ni más ni menos que experienciar la vida física, experienciar la experiencia humana. Y eso es algo bendito. Pero tiene fecha de caducidad, ¿qué le vamos a hacer? Y nosotros somos el todo. Y de la misma forma que utilizamos un coche, en otras ocasiones utilizamos otros coches en nuestra cadena de vida. Es así de sencillo. Con esto respondemos parte de qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos y qué hacemos aquí. Pero solo parte. Vamos a dar una vuelta de tuerca más. ¿Para qué la experiencia humana? ¿Por qué venimos aquí? ¿Por qué venimos aquí para identificarnos con un coche que no somos eso, pero nos identificamos con él? Y eso nos origina miedo y nos origina sufrimiento. ¿Y por qué? Eso es el proceso conciencial evolutivo. ¿Y por qué de una vez no nos damos cuenta de todo? ¿A qué tanto lío? ¿Por qué todo esto? Mirad, hablaba anteriormente de la unicidad y de la diversidad. La realidad es la unicidad. Y la unicidad se expresa y se manifiesta en la diversidad, porque la unicidad es amor.